Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos ustedes. Les agradezco de su tiempo de estar conectados en esta sesión porque te voy a compartir estrategias para bajar tu nivel de glucosa, pero no vamos a hablar de lo mismo. Seguramente si tú buscas en internet o algo así, vas a encontrar la alimentación, el vinagre de sida de manzana, cosas por el estilo. No vamos a hablar de lo mismo para que tu plan sea completo, plan integral, porque si no, únicamente te vas a estar enfocando en una sola cosa, seguramente, que es en la comida. Tu alimentación, tu ayuno, suplementos sigue siendo lo mismo, es una sola estrategia, nada más que la estás desglosando en varias cosas. No, mi intención en este video es darte un panorama mucho más amplio sobre otras estrategias para que puedas bajar tu nivel de glucosa de forma natural. Y esto te va a ayudar de forma espectacular si tú tienes diabetes tipo 2, prediabetes, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, hígado graso, porque si es una diabetes tipo 1, diabetes tripulada u otro tipo de diabetes por medicamentos, por ejemplo, es un panorama totalmente diferente, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que tienes para bajar tu azúcar? Y lo más poderoso, ¿qué tal si las combinas, todas estas, no? Seguramente, porque yo lo veo en la consulta y en los programas que tenemos, muchas personas se enfocan en una sola cosa, en alimentación, y eso es un tratamiento incompleto. Tu metabolismo va más allá de eso, es el 60% de tu salud, sí, pero el resto, un 40% para nada despreciable, a lo mejor no lo estás tomando en cuenta, ¿no? Rápidamente te comento, tenemos un programa que iniciamos el bootcamp el 1 de septiembre enfocado en transformar tu metabolismo para que lleves un tratamiento completo, sin confusión y sin dudas. Puedes enviar un mensaje al número que es en pantalla, el WhatsApp, vamos a ponerlo más grande, o en la descripción de este video están los enlaces de las páginas, más información, registro, y tenemos pocos espacios. Este programa te guiamos por 12 semanas para que tengas un plan integral con las estrategias que vas a aprender aquí, porque estas estrategias es un plan completo. Si no, puede ser la razón de que no estés viendo un resultado completo, porque estás llevando un tratamiento incompleto, ¿no? Esto es en lo que la mayoría se enfoca, que viene siendo la cuestión de alimentación. Es que yo hice cambios de alimentación, bajé carbohidratos, verduras, vinagre, los aceites. Ok, va. El omega 3, vitamina D, el magnesio, perfecto, está súper bien. No digo que está mal, ¿no? Es un pilar de la salud. Y además estoy haciendo el ayuno, perfecto. Pero sigue siendo una sola estrategia, alimentación. Es una nada más de otras que existen para bajar tu nivel de glucosa. Por eso estoy haciendo esta sesión en vivo para compartirte ahora sí que un panorama más amplio, una perspectiva más amplia, que es precisamente lo que hablo en mi libro, ¿no? Vienen esas estrategias desglosadas. Antes de escribir el libro, Glucosa Bajo Control, que lo encuentras en Amazon o en nuestra tienda en línea, yo estaba pensando, ¿cómo voy a escribir un libro igual que todos? Los síntomas, que la diabetes, que las complicaciones, no tiene caso, eso no te ayuda, vaya, eso ya lo conoces, ya lo sabes, y si no lo buscas en internet y punto. ¿Qué te va a ayudar? Pues una metodología, una forma de trabajar tu salud, una forma de revertir tus problemas. Alimentación es parte de, sí, pero también hay otras cosas. ¿Cómo escribí ese libro? Muy sencillo. ¿Qué es lo que yo hago con las personas? ¿Cómo les ayudo? Pues un tratamiento integral. Pues eso es lo que tengo que plasmar y por eso está el libro ahí, ¿no? Entonces, alimentación, comida, ayuno, suplementos, sigue siendo parte de lo mismo. Es alimentación. Claro que es una clave y es un pilar. Y te va a ayudar tremendamente solo si, ojo, probablemente muchos de ustedes o tú que estás viendo este video en vivo, a lo mejor te pasa esto o lo estás viendo diferido. Por más que bajas carbohidratos, por más que haces ayuno, el azúcar amanece arriba de 100, porque tienes que empezar a preguntarte, ¿realmente tienes un exceso de glucosa en tu cuerpo? ¿Realmente tienes resistencia a la insulina? Y se va a escuchar mal, pero es la verdad. Te lo dijeron tal cual en consulta con alguien que a lo mejor no se dedica tanto a esto y es un médico tradicional, digamos, porque no está abierto al ayuno, a los cambios de alimentación, a todo lo que existe, ¿no? A lo mejor tienes un diagnóstico incorrecto.
Te lo digo porque yo antes también lo hacía, yo pensaba que sabía, pero cuando uno se mete a este mundo de lleno, te das cuenta de más cosas. Muchas personas llegan a la consulta y a los programas, es que yo tengo resistencia a la insulina, yo tengo prediabetes. A ver, no, por supuesto que no. Entonces, quieres resolver el exceso de glucosa, resistencia a la insulina que no tienes con la comida. Pues claro que no te va a ayudar. Los cambios de alimentación, suplementos y ayuno te ayudan si tienes un exceso de glucosa en tu cuerpo y si tienes resistencia a la insulina. Súper bien. Tienes un metabolismo lento, metabolismo anabólico. Y ahí está perfecto. Te va a ayudar tremendamente. Pero no te va a ayudar si tu metabolismo está acelerado, que puede ser por inflamación crónica o por esto que ves en pantalla, por el cortisol. Por más que cambies la comida, hagas ayunos, suplementos, ese cortisol no se va a regular. Requieres un tratamiento, unas tareas, ejercicios o intervenciones distintas, porque aquí no hay un exceso de azúcar. Te lo pongo de esta forma y seguramente conoces a alguien. Pesa 38 kilos, tiene 70 años de edad, tiene el azúcar en 140. ¿Dónde está el exceso? Está súper bajito, bajita de peso, de estatura también, si te lo quieres imaginar. Pues vele el cuerpo. No hay exceso de azúcar, ni músculo tiene. No hay azúcar. Entonces, ¿por qué está arriba de 100? Porque su cuerpo la está produciendo. Es un cuerpo que está quemando mucha energía. Tiene un metabolismo catabólico, ¿no? De predominio catabólico. Metabolismo rápido o acelerado, lo conocen ustedes. Es por inflamación crónica o por cortisol. Por más que cambies la comida, por más que cambies el ayuno, el azúcar no te va a bajar, por supuesto, ¿no? Y el problema de este cortisol es que no solo se refleja en tu azúcar. Presión alta, músculo, no lo puedes crecer, osteoporosis, problemas visuales, infecciones, caída de cabello, problemas de sueño, ansiedad. Y además, no diría yo que es lo más peligroso porque pues depende de cada quien. Afecta a tu páncreas. No permite que el péptido C suba o que tu páncreas funcione de forma adecuada. Te pongo un ejemplo. Hay muchas personas que tienen diabetes tipo 2 y comienzan a cambiar su alimentación, ayuno y todo lo demás, ¿no? Que es lo clásico, lo que todo el mundo hace y que hay un montón de información al respecto, ¿no? Súper bien, pero el azúcar no baja, sigue igual, 180, 200. Se hacen estudios, ven que el páncreas casi no funciona. Bueno, ok, voy a seguir así. Siguen así, 3, 6 meses, pues siguen igual. Ese páncreas no funciona. Tienes un péptido C muy bajito. Probablemente es por el cortisol. Si tú no regulas eso, tu páncreas no se recupera. Y yo lo veo mucho. Hay personas, un ejemplo más claro todavía. Persona con diabetes tipo 2 cambia la dieta, hace el ayuno, baja el azúcar y su páncreas no funciona y se tiene que inyectar insulina, ¿no? Su problema es el sueño. Y si ese sueño no lo corrige, ese páncreas jamás se va a reactivar, jamás. Te lo digo porque yo veo péptido C bajito, ok, hágala así. Sigo sin dormir y el páncreas pues sigue sin funcionar. Sigo sin dormir bien y el páncreas sigue sin funcionar. Pero cuando uno hace énfasis en eso, a ver, mi problema es el sueño y voy sobre de eso, el páncreas comienza a reactivarse y luego entonces te bajo el azúcar y luego después de eso te quita la insulina. Es un tratamiento integral. Tienes que tomar en cuenta otros factores y no solo la cuestión de la alimentación. En cuestión del estrés crónico, en cuestión del cortisol, no es como que el cortisol te está perjudicando porque es malo, es malvado. No, tú mismo lo estás provocando. Ni siquiera te das cuenta de cuáles son los pensamientos, conductas y emociones que lo están provocando. No te das cuenta. Y no es negación. Negación es una persona que pues sabe cuál es su problema, pero aún así pues, no lo quiere aceptar, ¿no? No, aquí realmente no te das cuenta. No puedes negar algo que no conoces y que no sabes, ¿no? El cortisol sube o se ve alterado en respuesta a lo que tú haces. Si lo vemos desde esa forma, tienes poder para cambiarlo. Si el cortisol está alto porque yo lo subo, pues entonces el cortisol puede estar bajo
si yo hago estas cosas o dejo de hacer estas cosas, ¿no? Aquí hay de dos. Hay acciones que te lo suben y a lo mejor esa acción simplemente no es corregir, dejarla de hacer. Es difícil. Lo más difícil es identificar qué de este cortisol, qué de este cortisol te lo está provocando y no te permite reducirlo. Entonces, aquí me regreso rápidamente. Una estrategia es la alimentación. Eso te funciona solamente si hay excesos de glucosa o tienes resistencia a la insulina. Si no, sí te va a ayudar para la salud, pero no te va a ayudar para la salud metabólica, ¿no? Una reversión total o completa del problema. Otra estrategia es en el cortisol, y estas no son de forma aislada, se complementan. Si únicamente te dedicas a una de estas que te estoy compartiendo, el tratamiento va a ser pues incompleto, ¿no? Te van a faltar otras intervenciones que te voy a compartir más adelante. Necesitas metabolizar el cortisol y esto es bien sencillo, bien sencillo. Tienes que soltar algunas de las acciones que estás haciendo, corregir tus pensamientos, corregir cierta cuestión emocional y el cortisol solito, naturalito, se va a regular. Si eres de las personas que piensa, me voy a tomar algo para el cortisol, estás en un error, equivocado, equivocada. Eso te va a ayudar, sí, son herramientas auxiliares como la ashwagandha, el magnesio, el GABA complex, por ejemplo, adelante, ¿no? Y otros, pero ahí no está la solución. Estás tapando un síntoma nada más con un suplemento. De nuevo, no está mal. Hay personas que dejan de convulsionar, por ejemplo, con el GABA complex. ¿Cómo podemos decir que eso está mal, no? Pues no se puede. Hay personas con años de insomnio, toman el GABA, magnesio y se les quita. Pues claro que no está mal, pero es una herramienta auxiliar. Hay algo más profundo que tienes que corregir. El mensaje de este video es, de esa sesión, no lleves un tratamiento incompleto. Estrategia número 1, alimentación. Número 2, cortisol, que es difícil. Difícil identificar dónde está el problema, que es algo que abordamos profundamente en nuestro programa Bootcamp. ¿Cómo te puedes dar cuenta si realmente estás batallando con el cortisol? Hay varias formas: medírselo en sangre, cuestionarios, simplemente revisión de síntomas. Mira, las personas que llegan con nosotros, antes de atenderse con nosotros, usualmente tienen el azúcar descontrolado, porque eso es lo que uno se dedica, ¿no? Tienen azúcar descontrolado. Usan muchos medicamentos y yo agregaría muchos suplementos. 10, 15 o 20 al día. Eso es mucho, mucho. Tienen un miedo constante o preocupación constante de que lo que les puede pasar en su cuerpo, ¿no? Diálisis, las proteínas en la orina, la próstata, los ojos, el infarto, una preocupación y un miedo constante, miedo a qué comer. Cada vez que te revisas con el glucómetro, uy, tienes la sensación de que algo no va a andar bien, ves el número alto y te golpea aquí en tu corazón, uy, te golpea, porque te estás esforzando, estás haciendo las cosas, pero a lo mejor la estrategia que tienes no es completa. A lo mejor únicamente es en tu alimentación. Si te lo pregunto de otra forma, ¿cuál es tu plan? Creo que va a ser muy difícil que lo contestes. Si tú le preguntas eso a una persona que ha estado con nosotros, ¿qué diagnóstico tienes? Te va a contestar sin dudarlo. Mi problema es este. ¿Ok? ¿Y cuál es tu plan? Pues aquí está. Esto, esto, esto. Tienen un plan. Cuando no tienes un plan, el punto que viene más abajo, confusión y frustración. Y te vuelves en modo reactivo. Si el azúcar me sube, me tomo esto. Si el azúcar me baja, no me lo tomo. Si la presión me sube, me lo tomo. Si me baja, no me lo tomo. Si duermo, me lo tomo. Si no, no me lo tomo. Eso es reactivo. Estás esperando o ajustando tu tratamiento todos los días y esto no es así. Tienes que tener un plan, mantenerte constante y el tiempo va a acumular los beneficios. No tienes un plan y además tienes esto que te estoy compartiendo, desconexión con el cuerpo. Te estás guiando únicamente por lo que estás encontrando. 30 gramos de carbohidratos al día, ayuno de 16 horas, el omega 3 a esta cantidad, esta cantidad. Te estás guiando por números y esto no es así. Te vas a guiar por tu cuerpo y vas a ajustar con los números. Es bien diferente. Si no,
no lo vas a lograr. Va a ser un tratamiento incompleto. Pérdida de energía, motivación y esperanza. Las personas entran, damos un acompañamiento, plan integral, resuelven sus dudas, saben qué comer, saben qué no comer, el ayuno, etcétera, cortisol, lo que estoy compartiendo, qué es, cuál es su problema, cómo resolverlo, ejercicios, tareas, confrontaciones, y salen totalmente siendo otras personas. Su azúcar normal, estable, menos medicamentos, y yo agrego menos suplementos también, más energía, descansan mucho mejor, confianza, libertad. No estar pensando en que el azúcar va a salir arriba de 100, no. De hecho, eso lo trabajamos mucho, que viene aquí, es otra estrategia, programación mental, ¿no? Si tú estás pensando que el azúcar va a estar alto, ¿qué crees que pueda resultar de eso? Pues el azúcar va a estar alto, punto. Hay personas que revierten, pero no lo aceptan o siguen teniendo miedo. Señora, pero usted tiene los análisis perfectamente bien, tiene 3 meses sin medicamento, el peso estable, es más, subió 2 kilos de músculo, el hígado bien, riñón, todo bien, yo no veo ningún problema aquí. ¿Por qué se sigue midiendo 3 veces al día? No, pues no sé, doctor, preocupación y miedo, ¿no? Hay que decirlo tal cual. Entonces, ya no se mida el azúcar. No, doctor, pero no creo que esté lista. Ok, midas el azúcar un día sí, un día no. Bueno, lo voy a intentar. Tienes que afrontarlo de alguna forma. Así como existe dependencia a los medicamentos, existe dependencia al diagnóstico, porque una vez que te lo dijeron, se te queda aquí clavado y eso no es normal. Claro, con hechos, ¿no? Yo no le voy a decir a una persona, ya revirtió con el azúcar en 600, hemoglobina glucosilada en 13%, pues no ha revertido. Con hechos, el azúcar abajo de 100, su hemoglobina glucosilada bien controlada, ya quitó medicamentos, ahí sí, trabajar en quitar esa, ahora sí que esa etiqueta mental y esa dependencia al glucómetro, porque no es normal. Una persona que revierte no tiene que vivir con miedo a la comida, al azúcar, a los aditivos, a los laboratorios. No, eso no es normal. La pregunta que a veces yo le hago a las personas, ¿cómo viviría usted si no tuviera diabetes? Si nunca le hubieran diagnosticado esto, si nunca conociendo lo que ya sabe de alimentación y ayuno, ¿cómo viviría? ¿Se mediría el azúcar todos los días? No, pues no, doctor. ¿Se haría análisis cada mes completo? No, pues no. ¿Le preocuparía el glucómetro arriba de 100 de vez en cuando? No, pues no. Hay que eliminar también o reprogramar la mente, si no, no se logra la remisión total. Te digo porque este programa, bueno, esta sesión en vivo es jueves 7 de agosto del 2025 y iniciamos el 1 de septiembre de este mismo año. Tenemos ya muy poquitos espacios. Te puedes inscribir en el bootcamp comunidad o en el plan avanzado. La diferencia es que el plan avanzado uno te atiende personalmente, sí, yo, una consulta inicial y después a los 3 meses, 12 semanas. En medio, aparte del plan de alimentación, tu guía de ayuno, cortisol y lo que vamos a compartir más adelante, tienes una consulta con nuestro equipo de nutrición para hacer ajustes de acuerdo a tus objetivos y tus metas. Y aparte, mi equipo médico te da un seguimiento esas 12 semanas. Es ideal si estás buscando quitar medicamentos o no sabes cómo ajustarlos. Y el grupo de comunidad, el acompañamiento es grupal, con sesiones en vivo, menú, grupo de WhatsApp y otras herramientas que tenemos, pero son pocos espacios. Escanea el código QR con tu teléfono y te manda directo a la página de inscripción o puedes mandar un mensaje al número de WhatsApp. Si tienes alguna duda, puedes agendar una entrevista médica. Si no estás bien seguro de cuál es el plan que mejor te conviene, agenda una entrevista con mi equipo médico al número del consultorio. Y si ya sabes, adelante porque son poquitos los lugares. Este programa es para ti. Si estás buscando quitar la dependencia a los medicamentos, estás comprometido a transformar tu metabolismo desde la raíz y no solo de forma superficial. Quieres tomar el control de tu vida para no vivir con esta preocupación, miedo o ansiedad constante porque no es normal. Quieres tener energía, motivación. Estás comprometido, por supuesto, a dejar atrás lo que no te funciona
porque es borrón y cuenta nueva. Esto que no te funcionó, a un lado, tu plan que te va a funcionar, ¿no? Y quieres liberarte ahora sí que de estos problemas que pudiera haber a futuro. Si este eres tú, esta puede ser tu oportunidad. Aquí está el enlace en la descripción de este video para que te inscribas. Quedan pocos lugares o manda un mensaje al número del consultorio. Otra estrategia para bajar tu azúcar, trabajando la microbiota. Es raro, pregúntate tú mismo, ¿a cuántas personas conoces o tú cuántos consejos has dado? ¿Qué estás haciendo, ya sea tú o alguien que conozcas, para revertir la diabetes, para bajar azúcar? Sí o no, la mayoría te va a decir alimentación. Sí. ¿Cuántas personas conoces? Ah, estoy trabajando en mi cortisol. Puede que algunas, pero a ver, ¿cuántas personas te van a contestar? Yo estoy trabajando en mi microbiota. Pocas, ¿no? Pocas. La mayoría se va a enfocar en cuestión de alimentación. Algunas poquitas personas en cortisol y es rarísimo la persona que se aboca sobre la cuestión de la microbiota. Me ha tocado muchos casos e historias de éxito en los cuales se han hecho pruebas de microbiota porque ya estaban haciendo todo esto de acá. A ver, me regreso. Tengo un año haciendo esto y nada, el azúcar en 180. Ya bajé mi cortisol, el azúcar en 140, ok. Y le falta entonces, es un tratamiento integral. ¿Ha mejorado? Sí, pero no ha llegado a la meta final. ¿Con el cortisol mejoró? Sí, pero no llegó a la meta final. Vamos a hacer una prueba de microbiota a ver qué está pasando y darle por ese lado. Va. Vemos qué bacterias tiene, qué bacterias le hacen falta, signos de permeabilidad intestinal, ¿no? Te digo porque yo solicito estas pruebas cuando de plano ya hicieron muchas cosas y no han logrado el resultado final. Ok, mira, aquí está. Vamos a hacer un plan para la microbiota. Este plan va a ser de 6 meses o 3, dependiendo la alteración que tengan, ¿no? Evidentemente. Sale pues, hacemos así, 2, 3 meses, sigo igual, doctor, sí, porque nos falta tiempo, porque la microbiota no se resuelve tan rápido, toma tiempo. Ahora haga esto, fermentados, probióticos y esto, los cambios de alimentación, ok. 6 meses después, listo, doctor, mi azúcar está en 80, en 90, perfecto. Plan integral, involucró 3 cosas, alimentación, cortisol y microbiota. 3 cosas, apuntando al mismo problema. Por ni modo que una alimentación para revertir la diabetes, el cortisol para quitar la osteoporosis y la microbiota para quitar el nódulos tiroideos. No se puede. Es un tratamiento confuso que apunta en direcciones pues, diferentes, ¿no? No, todo alineado al problema que tú quieres resolver. Y esto va muy de la mano con la cuestión de mentalidad. Si tú dices, yo creo que nada me funciona, ¿qué crees que va a pasar? Nada te va a funcionar. Y cuando nada te funcione, le dije, doctor, a mí nada me funciona. Refuerza esa idea que tú tienes acerca de ti, pero no te das cuenta que estás en un círculo. Es que no puedo, no tengo fuerza de voluntad. ¿Qué va a pasar? Pues no vas a poder, no vas a poder. Eso es parte de la reprogramación mental. ¿A poco en tu plan que llevas para revertir la diabetes y bajar azúcar, estás haciendo un trabajo intenso sobre tu mentalidad? Y la respuesta es, la verdad es que no, es un tratamiento incompleto, porque no se trata de que bajes el azúcar, no, se trata de que vivas bien, sin miedo y que estos cambios que tú hagas los mantengas a largo plazo. ¿Qué caso tiene? Revertí en 2 meses, ok, pero en 6 meses otra vez tienes el azúcar en 300. Es un tratamiento incompleto. Te faltaron ciertos elementos. Hay que bajar azúcar, quitar medicamento. Esto lo logra el 90% de la gente. Tienes una alta posibilidad de lograrlo. Lo que no logran, o es muy poco, es mantener esa respuesta. 15 o 20% lo mantiene a largo plazo. Entonces, 80% de las personas que revierten regresan por azúcar alta eventualmente, porque estaban llevando un tratamiento incompleto. Por no decir que a veces llegan con otras complicaciones. Oiga, señor, pero si usted le iba tan bien hace 2 años,
¿Por qué viene a consulta ahorita? Ah, porque tengo el azúcar en 290. ¿Y qué ha cambiado? Nada, me sigo cuidando con mi alimentación. ¿Qué ve uno? Tratamiento incompleto, ¿no? No trabajó el cortisol, la microbiota y la mentalidad. ¿Ok? Está cansado, está así, su riñón ya tiene problemas ahora, su páncreas casi no funciona por el tratamiento incompleto que llevó. Vamos a hacer esto y en algunos casos pues ya no se puede. Las personas se esperan demasiado para hacerse estudios. ¿Hay que hacerse estudios cuando te sientes mal? Pues sí, ¿no? Tú vas a decir que sí. Cuando tienes problemas y tú sabes, pues sí, ¿no? Hay que llevar un seguimiento. Pero también hay que hacerse estudios cuando te sientes bien y cuando la cosa va bien, también. Porque tu tratamiento lo vas a ajustar, sí, cierto, lo vas a iniciar de acuerdo a tu cuerpo, sí, pero en el camino los números te pueden dar otra orientación para que detectes problemas ahorita que no hay síntomas en fase temprana y no tengas ningún problema a largo plazo, ¿no? Porque si tú dejas eso avanzar, cuando quieras resolverlo, probablemente esa situación ya cruzó un punto de no retorno y probablemente ya no lo puedas. La cuestión de mentalidad también es importante porque te digo, hay personas, probablemente a ti te pase o quizá no, seguramente conoces a alguien, aunque yo creo que sí, porque a mí me pasa. ¿A poco no vas al laboratorio, te haces estudios y no tienes como pendiente, como preocupación, como cierto miedo de ver los números? Y a la hora que te los entregan, uy, el corazón y la ansiedad y la presión, ¿no? De ver los números. Tu mente en cierta forma no te ha dado la tranquilidad que necesitas. Las personas que pasan a través de nosotros les va súper bien. Cuando se hacen análisis, normal, te sacan sangre y sí, el pendientito, pero no es un miedo que te quite el sueño, ¿no? Llegan, los ven y súper bien, salí bien, salí bajito de esto, salí mal de esto, pero tranquilos, porque saben lo que tienen que hacer y saben que hay corrección, corrección. Lo más difícil aquí es ver laboratorios, números y tener duda de qué es lo que representa. El trabajo en la mentalidad es ir quitando esas incomodidades porque no son normales, no son normales. No estoy diciendo, que no te importe, haz caso omiso. No, tampoco, pero tampoco que sea al extremo, ¿no? Ahora sí que no es solo dejar el pan o cambiar la alimentación, es enfocarte en entender tu metabolismo y tomar cartas en el asunto. Cuando tú haces eso, el 80% del tiempo lo dedicas a actuar, tomar acción. Cuando tú no haces eso, el 80% del tiempo lo dedicas a aprender, artículos, cursos, videos. Pues sí, pero la mayor parte del tiempo no estás haciendo nada. Ver un video, ver un artículo, etcétera, etcétera, no te va a bajar el azúcar ni te va a dar salud metabólica. Es importante, sí, es importante documentarte, educarte, aprender, claro, pero la mayor parte del tiempo se invierte actuando, tomando cartas en el asunto. Y es porque tu mentalidad probablemente te está deteniendo. Estás buscando el momento perfecto para tomar cartas en el asunto. No, el día que pase esto lo voy a hacer. El día que regrese al trabajo, el día que salga de vacaciones, el día que esté en mi casa, el día estás esperando un momento perfecto que nunca va a llegar. Las personas que acuden con nosotros a revertir, ¿estaban listas para empezar? No, nadie está listo. Ni siquiera sabes qué es lo que viene después porque quizá te imaginas un esfuerzo monumental para poder revertir y no. Cuando las personas ven, ¿a poco así nada más? Sí, así de facilito, así de sencillo. Eso te motiva, te das cuenta que no es difícil. El día de ayer nos escribió una persona, me quiero inscribir al bootcamp, ok, pero no creo que me alcance a seguir el plan de alimentación. ¿A qué se refiere? Pues es que va a salir muy caro seguir la comida que ustedes me van a dar. No, ese es tu pensamiento, deteniéndote nada más. Porque cuando comes saludable, creo incluso que gastas menos que comiendo comida procesada. No te das cuenta ahorita. A lo mejor haces 3 comidas al día y mucho. Pero cuando tu metabolismo comienza a sanar, regulas cortisol, mentalidad, microbiota, comes menos.
una comida ligera al día, una fuerte en la tarde y listo. Una comida y media al día es mucho menos a 3 comidas. El costo también se ve reflejado. Gastas menos, te vas a dar cuenta en tu despensa, en tu alacena, te vas a dar cuenta. Ahora sí que ese tipo de pensamientos únicamente te detienen. Hay que tomar cartas en el asunto. Otra estrategia, aquí llevamos 4 me parece, alimentación, llevamos el cortisol, llevamos microbiota y mentalidad. Mentalidad. La mayoría se aboca sobre la alimentación, ¿no? 4. Y la quinta, un acompañamiento. La quinta estrategia es acompañamiento, no hacerlo solo. Probablemente va a haber problemas que tú no detectes ni áreas de oportunidad, pero que alguien externo o alguien que se dedica a eso sí puede observar. El acompañamiento no es solo de nosotros, ¿no? Los doctores. Estar en un grupo, estar en un programa, otras personas te pueden decir, ah, mira, esto no te conviene, mejor cámbialo por acá. El acompañamiento, aunque nadie te diga nada, tú ves cómo come la persona que tiene 80 de azúcar y comparas, yo estoy comiendo así y yo tengo 120. No, pues aquí están las diferencias, pues lo voy a copiar, ¿no? Me voy a dejar guiar por lo que están compartiendo. Ese acompañamiento te ayuda a detectar síntomas que a lo mejor no estás consciente. Te lo digo de esta forma, señor, señora, dígame cómo se siente, cómo se ha sentido. Bien. Ok, pero ¿algún cambio? No, nada. Bueno, a ver, uno está entrenado para investigar, ¿no? A ver, no orina más veces, no está cansada, estreñimiento. Ah, bueno, sí, es que la orina es así, la digestión es así. Hay información que tienes que a lo mejor a ti no te parece relevante, pero uno que se dedica a esto, no, ahí hay datos escondidos que no te estás dando cuenta. Y uno te pregunta, ¿a poco no tienes un dolorcito acá, acá, las manos? Ya cuando reflexionas, oh, sí, es cierto, tengo esto. Oiga, pero ¿no se ha fijado que en la orina sí? Ay, sí, como que tiene un color diferente, pero lo das por normal, me siento bien, pero hay síntomas ocultos que no son normales. Esa ventaja te da el acompañamiento. Incluso los laboratorios, doctor, salí bien. A ver, no, esto no está bien, discúlpeme. Es que los rangos de referencia, los laboratorios no se interpretan así. Se interpretan tomando en cuenta el contexto clínico. No, mire, para usted, el valor límite es, no sé, voy a dar un número, 250. Para usted, el valor límite es 6%, ¿no? Para usted, la meta es esto, porque no son los valores de referencia que marca el laboratorio. ¿El péptido C salió bajito o alto? Hay que ver dependiendo de la circunstancia. Hay gente que sale el péptido C, salí bien, a ver, 1.2, pero tienes el azúcar en 500. Yo esperaría que el páncreas produzca más insulina y pues no lo está haciendo, ¿no? Ese péptido C salió bajo. Doctor, pero el laboratorio me dice, correcto, pero el contexto clínico, tu cuerpo me dice que está bajito. El acompañamiento te va a ayudar a convertir el conocimiento en resultados, porque una cosa es documentarse, informarse y otra cosa es la vida real, ¿no? Y para que no caigas en la trampa de evitar decisiones reactivas. Yo me tomo esto cuando el azúcar está alto. Si tengo estreñimiento, me lo tomo y si no, no me lo tomo. Si es esto, me checo y si no, no me checo. Estás esperando a que un problema se presente para tomar cartas en el asunto. Tu plan integral va dirigido a que, en primer lugar, esos problemas no se presenten, ¿no? Es diferente. Aunque no tengas síntomas, problemas, estás actuando con tu plan integral. Y de esa forma, pues ya no estás esperando a que algo pase para tomar cartas en el asunto. Es bien diferente. Ok, aquí nos comparten en el chat, dice, por ejemplo, Estela Cisneros, vamos a compartirlo aquí, ¿no? ¿Dónde está? Dice, estoy un poco desanimada porque me despierto, tengo un valor de glucosa, valor bajo de glucosa, ¿no? En 120 dice, antes de desayunar ya tengo 140 y no he hecho nada. ¿Por qué me sube así? Bueno, el mensaje de hoy es este. Si se ha enfocado en la alimentación, pues ahí está el error. A lo mejor no ha trabajado el cortisol, microbiota, mentalidad y carece de un acompañamiento. De esa forma, el tratamiento es completo. Les dije al principio, la alimentación te ayuda si hay exceso de glucosa y resistencia a la insulina.
La alimentación no te va a ayudar a bajar el azúcar si no hay resistencia a la insulina y no hay exceso de glucosa, ¿no? Si es un metabolismo que está muy acelerado por efectos de la inflamación crónica o por efectos del cortisol, pues ahí está la razón, ¿no? Que no sé bien si es mi problema el cortisol, no sé si tengo resistencia o no. En este programa lo abordamos de forma completa, ya sea de forma grupal, que es el plan de comunidad o el plan avanzado, únicamente escanea el código QR y te manda a la página de registro, pero nos quedan 200 lugares únicamente en el grupo comunidad y en el plan avanzado únicamente 40. Yo creo que entre hoy y mañana se llenan los espacios. Si esta es la oportunidad que has estado esperando, adelante, adelante, porque nosotros vamos a avanzar contigo para que no te pase lo que nos acaban de compartir. El azúcar me sube 120, 140, incluso sin haber comido. Eso no es normal, ¿no? No es normal que suba el azúcar arriba de 100 en ayuno, no es normal, y mucho menos 120, 140 sin hacer nada, mucho menos. Usualmente es un síntoma de cortisol, problema de cortisol. Pues las personas que tienen diabetes tipo 2 también lo presentan, igualito. Y es cuando viene la confusión. No entiendo, doctor. Haga lo que haga, quito carbohidratos, hago ayuno, el azúcar sigue así. Ya sabes lo que tienes que hacer. Alimentación, cortisol, microbiota, mentalidad y contar con un acompañamiento. Y el acompañamiento, tu oportunidad es hoy, porque tenemos pocos lugares y iniciamos que en 3 semanas más o menos tu plan integral. Esta es la oportunidad para que no te pase eso. No estés dependiendo del glucómetro con confusión de si hago esto, no lo hago, que no entiendo. Vas a tener la claridad. Las personas que llegan con nosotros, realmente hay mucha confusión, muchísima confusión y sobre todo desconexión con su cuerpo. Es que yo aprendí que la fibra al día son 30 gramos al día. Los carbohidratos son 40 gramos al día. Va. La proteína, 50 gramos al día. Va. ¿Por qué tengo el azúcar alta? Pues por eso. Porque estás ajustando tu tratamiento con base a números y tu cuerpo no es un número. Tu cuerpo es un ser biopsicosocial. Parte biológica, parte psicológica y parte social. Integral. Eso significa integral, tomar en cuenta esas 3 esferas. Y lo abordamos en este modelo, ¿no? Alimentación, cortisol, microbiota, mentalidad, acompañamiento. Y de esa forma es súper probable que el azúcar se mantenga bajo, pero no solo eso, que lo mantengas a largo plazo. Ahora tú ya sabes que el 90% de las personas revierte la diabetes. Sí, pero la mayoría de ellos el azúcar va a volver a subir, porque los cambios que hacen es alimentación nada más. Es un tratamiento incompleto, que no se te olvide. Cortisol, microbiota, mentalidad, acompañamiento. Y todo eso apuntando hacia un objetivo. La mentalidad es para dormir mejor. Ok, microbiota para la inflamación, va. Alimentación para el ayuno, ok, perfecto. Cortisol, neuropatía. Todas las acciones que estás haciendo están apuntando en direcciones contrarias. Yo lo veo en el grupo de WhatsApp. Es que ya empecé mi plan, perfecto. Pero es que vi que el calcio y la sarcopenia, la pérdida de músculo, ok. Es que ya vi que esto y que los tiroideos. Es que ya vi que esto y que la menopausia. Diferentes objetivos te va a confundir. Es otra ventaja del acompañamiento. Lista de prioridades de problemas a resolver. ¿Cuál es el número 1? Tal. Pues todo sobre de eso. ¿Ya lo resolviste? Listo. Nuevamente, ¿cuáles son los problemas pendientes? Tales. ¿Cuál es el prioritario? Tal. Pues todo sobre de eso. Y de esa forma vas tachando. Si no, quieres abarcar todo en un solo plan, no se puede, no se puede, a menos de que todo sea parte de lo mismo. Hígado graso, triglicéridos altos, resistencia a la insulina. Pues todo eso lo vas a resolver con un mismo plan, ¿no? Alimentación, ayuno, suplementos. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si el hígado graso viene de otra cosa? Ya te cambia el panorama. ¿Qué tal si el azúcar alta viene de otra cosa y la resistencia de otra cosa? Ya es diferente.
Eso es lo que involucra un plan integral. Ok, vamos a revisar aquí el chat. Aquí nos comparte, por ejemplo, Marta Castillo, dice: buenos días, les comento, yo tan animada que estaba por iniciar el pre-bootcamp, que es el que tenemos ahorita, ¿no? Justamente ahorita estamos a media semana. Y el 1 de agosto realizaron la cirugía de mi hermana, la más chica, por hidrocefalia. Híjole, ahora sí que estas cosas pasan en la vida y pues ante eso no hay otra forma de enfocarse en la salud, ¿no? Hay prioridades, por eso les digo, y hay momentos para revertir. Si en este momento mi rutina es estable, horarios estables, predecibles, es el momento ideal, ideal. Le doy con todo, porque luego pasan cosas como de estas en la vida y ya no te van a permitir. Y el problema es que esta situación sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Entre más tiempo le dé uno, pues más avanza. Aquí preguntan cómo saber si ya se revirtió la diabetes. Bueno, hay varias formas. Hay signos bioquímicos, que son estudios de laboratorio, y hay signos clínicos, que es lo que abordamos precisamente en este programa para que no tenga ninguna duda si ya lo revirtió. Lo que sí le puedo decir, si únicamente se fija en el azúcar, no va a tener un diagnóstico correcto, porque hay que ver el azúcar, sí, pero también que no tenga signos de resistencia a la insulina y que cortisol, microbiota, mentalidad también estén alineados. Si no, el azúcar va a volver a subir eventualmente. Ok, vamos a ver aquí. Haroldo Yeserra dice: yo comencé a usar la insulina por orden del médico internista. Por cierto, yo tengo esa especialidad, ¿no? Medicina interna, sin hacerme un análisis de cómo estaba el páncreas funcionando. Tampoco está mal, ¿eh? Porque hay personas que llegan al hospital con cetoacidosis, estado hiperosmolar, o los van a operar de algo, tienen el azúcar alta, pues claro que hay que meterle insulina, ahí no hay duda, no hay duda. Pero las personas que llegan en condiciones, digamos, estables, entre comillas, llegan al consultorio caminando, sí tienen síntomas, pero leves, se ven comprometidos, se ven comprometidas, a veces no es necesario, sino que, a ver, evaluamos, ¿no? Pues yo creo que esto se puede corregir con este plan y midas el péptido C para la próxima y vemos, ¿no? Si el péptido C sale bien, no hay razón para usar insulina quitando este contexto. Me van a operar, estoy en urgencias, me pasó esto, pues claro que hay que ponérsela, ¿no? Pero si no, pues yo lo dudo. Creo que la mayoría de las personas con diabetes tipo 2 realmente, realmente no requieren insulina, ¿no? Pero lo que no tienen, una es ni la intención ni el compromiso del autocuidado, ¿no? Y caen en la trampa, es que sigo aprendiendo, sigo documentando, esperando el momento perfecto para iniciar, pero eso no te mueve a ningún lado. Lo único que va a mover la aguja es tomar acción, tomar cartas en el asunto. Y una oportunidad que tienes es una acción para que tengas tu plan integral y el acompañamiento de nosotros, es inscribirte en otros programas. Esa es una acción muy valiosa. Jorge Villalobos dice: saludos desde Chile, gracias por haberse conectado y le mando un saludo. Stephanie Severino dice que nos manda un saludo desde República Dominicana. Dice: con este canal he tomado con más calma el tema de la diabetes. Hace un mes le detectaron diabetes tipo 2 y estoy en pánico. Es que es un diagnóstico terrible y más que nada por la forma en la cual los doctores te lo dicen, ¿no? Disparan directo al pecho a quemarropa, ¿no? Sin, digo, falta de empatía de los doctores. Yo antes era así, ya no, ya lo corregí. Decirle a alguien tienes diabetes puede ser incluso una sentencia de muerte, ¿no? Depende de la forma en la que te dicen. Y estoy en pánico, pero estoy siguiendo consejos con esta información. Perfecto, y creo que le va a ir bastante bien. Y ahora el ejercicio o el mensaje es que no lleves un tratamiento incompleto, como muchas personas lo llevan, también por la confusión que hay en toda la información que está disponible.
Ok, yo me escribí, Gabriel Hernández, gracias por la confianza y le va a ir súper bien porque ya dio ese paso. ¿A poco no? Dígamelo aquí en el chat para que las demás personas vean. Porque a mí me ha pasado el momento en el cual uno se inscribe a algo para recibir ayuda, siente la energía vibrar diferente. Ahora sí se va a lograr. Aunque todavía no hayamos iniciado, no hagas hecho en algún cambio, sientes que ya estás del otro lado. A ver si me lo puede compartir. Aquí dice, tengo resistencia a la insulina, me mandaron medicamento en microdosis, ok, de Wegovy, una inyección, y en lugar de mejorar, empeoró. Y mi dieta es bajísima en carbohidratos. Vamos a revisar ya que está en el bootcamp, ¿no? Si realmente es lo correcto bajar tantos carbohidratos o le conviene subirlos, porque hay ciertos criterios químicos de laboratorio y criterios de mi persona, de mi metabolismo. A mí me conviene subir más, a mí me conviene comer diario, a mí me conviene comer una vez a la semana o de plano me conviene una vez al mes, dependiendo del metabolismo que tengamos. Le va a ir súper bien. Igualmente, Duplex Owner dice, ya me registré en el bootcamp, le va a ir súper bien. De hecho, es el programa más grande que tenemos hasta ahorita, ¿eh? El programa más grande que estamos por lanzar. Estoy seguro que les va a ir súper bien. Aquí comparte Linda, dice, yo necesito trabajar en el cortisol. Dice, gracias por darnos este programa completo. Gracias por su comentario y espero que le ayude bastante. Aquí me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre resistencia a la insulina y diabetes? Bueno, hay varios en vivos o videos que yo tengo en el canal donde hablamos sobre eso y en el bootcamp también lo vamos a aclarar, ¿no? La diabetes únicamente es el azúcar, nada más. Azúcar alta. Diabetes significa azúcar alta, punto. No tener diabetes significa tener azúcar bien, punto. Resistencia a la insulina significa un problema metabólico, un problema metabólico. Puedes tener problemas metabólicos, resistencia a la insulina, aunque el azúcar esté bien, claro. ¿Cuántas personas no hay con resistencia a la insulina, presión alta? Pues el azúcar sale bien, ¿no? Resistencia a la insulina, hígado graso. El azúcar sale bien y aún así lo tienen. Resistencia a la insulina, problemas de próstata en hombres 50 años para arriba. Resistencia a la insulina. Mujeres, resistencia a la insulina, ovario poliquístico y tienen el azúcar bien. Resistencia a la insulina significa un problema metabólico. Significa que tu metabolismo no está equilibrado y está en fase anabólica. Es un metabolismo lento. Eso es lo que significa. Y hay que equilibrar tu metabolismo. Por eso el tratamiento para revertir esto involucra ambas cosas. Bajar tu azúcar, quitar la diabetes, pero también quitar el problema metabólico, ¿no? Quitar la resistencia a la insulina. Ok, saludos Esther Romero por su mensaje. Exactamente, está haciendo mucho calor acá en Tijuana y también en Tecate. En estos momentos estamos en pleno verano. Gracias por haberse conectado. Ok, aquí preguntan cómo saber si tengo exceso de glucosa. Hay estudios de laboratorio y parámetros clínicos. Tenemos varios videos en el canal y si no, en este programa usted no va a tener duda. Un diagnóstico correcto es necesario para que el tratamiento sea correcto. Si el tratamiento que estoy llevando no estoy seguro de qué diagnóstico tengo, pues por ahí empezamos, ¿no? La meta, ¿cuál es el problema que realmente vamos a resolver? Objetivo, no, pues esto, ok, y el plan va dirigido a eso. Si no podemos llenar ese primer renglón, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el problema que tengo que resolver? El tratamiento puede que sea incompleto. Dice número de contacto para que me hablaran y todavía sigo esperando. Ok, ahorita lo revisamos y si no, puede mandar un mensaje al número que ve en pantalla, más 52 663 127 7541 para darle la información ahora sí que personal. Puede escribir al número que ve en pantalla o si alguno de ustedes está bien seguro que esto le va a funcionar, adelante, adelante. Se lo digo, es el programa más grande que hemos lanzado. Yo estoy bien convencido de que el resultado va a ser espectacular. Francisco Baena, gracias. Mando un saludo desde Carolina del Norte.
Igualmente pregunta cómo adquirir, comprar su libro. En la descripción de este video están los enlaces de nuestra tienda en línea o de Amazon, la opción que usted guste. También está el número de contacto que viene siendo este de aquí, por si tiene alguna duda, alguna pregunta o requiere ayuda simplemente para hacer para hacer el pedido, ¿no? Aquí en la descripción va a encontrar los enlaces. Ok. Ángeles Cuellar, igualmente, buenas tardes. Espero se encuentre bastante bien usted. Ok, aquí me preguntaron cómo se quita la resistencia a la insulina, cortisol, acompañamiento y cambio de mentalidad, ¿correcto? Eso es clave para revertir esto por completo. Si no, probablemente no se va a lograr. Raquel Estrada, igualmente, gracias por sus saludos. Vamos a ver aquí. Katis ya me comentó. Margarita Pérez. Ok, bien. Pues esta es la información que les tengo el día de hoy. Tratamiento completo. ¿Cuáles son las estrategias? Si lo buscan en internet o ven otros videos, van a encontrar lo mismo, alimentación, que el vinagre, que el té de canela, que el ayuno, y eso está bien, está espectacularmente bien. Lo que no está bien es que únicamente hagan eso, cortisol, microbiota, mentalidad y un acompañamiento. Así, tu tratamiento es completo. Ok, pues gracias por haberse conectado y nos vemos la próxima sesión. Que estén muy bien todos y muy buen día. Si ya estás decidido, adelante, llámanos porque entre hoy y mañana, yo creo, se van a llenar los espacios. Buscan avanzado, yo personalmente superviso y sigo tu caso para que logres tu objetivo final. Muy bien, nos vemos. Bye bye. Hasta luego.